bienvenidos a este interactivo. ¿Qué te va a venir en este 2025? Y empezamos barajando las cartas pensando qué cosas buenas van a venir en el 2025. Vamos a cortarlo en 3 montoncitos. Y este será el 1, el 2 y el 3. Y ahora empezamos con el primero. Dejamos estos dos aquí. ¿Qué nos depara este 2025 en este montoncito? Aquí veo bastantes preocupaciones por asuntos materiales. Veo que o bien arrastras deudas del año 2024, por lo que veo aquí, porque yo veo aquí bastantes oportunidades que has tenido y te veo aquí como un poco afligida y que necesitas descanso, mucho descanso y desconectar. Vamos a ver qué más nos cuenta. Esto, aquí veo también que hay algo ya sea, bueno, yo como dije en general, puede ser algo material, como os dije, o puede ser algo también físico, de que no tiene retorno. Es algo que está mal y no tiene solución. Veo aquí como si te hubieran engañada. Puede ser un asunto de trabajo, por lo que me dice aquí, por la carta del trabajo, que te comunicarán próximamente. Aunque aquí tenemos la emperatriz, que es el amor y todo eso, realmente veo aquí algo que va a ser una transición para ti. Puede ser también físico, aunque me está hablando más material, también me ha puesto por lo físico. Va a ser una elección que tendrás que hacer. Bueno, más claro, agua. No sé si lo veis o no, pero veo aquí que es material y es de trabajo. Aquí me habla del trabajo, pero aquí es el salirme tantos oros, y esto es el número 1 en el trabajo, es decir, un número, un trabajo que eres el número 1, que te gusta un montón y que veo que tuvo pérdidas, que has trabajado muchísimo y estás muy preocupado por tu familia y intentas de alguna manera equilibrar todo lo que te ha pasado en este trabajo. ¿Me sale el emperador o el sumo sacerdote? Este es un líder, cuidado, esta es una persona muy importante. Aquí alguien muy importante te ha estafado o te ha engañado, pero es una persona muy inteligente, ¿eh? Porque es un líder que es un ejemplo para los demás y vamos, que él jamás sospecharían que te hiciera esa traición, porque está encima de la carta de la traición. A mí me sale que es un hombre, por el rey de espadas, que es una persona que las espadas son gente muy, se dice, muy pensativa, muy calculadora. Y bueno, pues lo que te estaba diciendo, ay mamá, es un cambio, aunque me estaba diciendo en la otra que no tenía. Míralo por el lado bueno, aunque
dejes el 2024 con el corazón roto, ¿eh? Y todo, pues, algo que es irrevocable. El 2025 te veo, vamos, empezando con nuevos planes, dejas la parte negativa, la dejas, ¿m? Es decir, 2024, todo lo que te ha pasado, empiezas una nueva, y veo yo aquí ayudas, porque estos son ayudas, si es algún proyecto de trabajo, porque me salió trabajo, y veo muchas ideas y muchas ganas de trabajar, y bueno, que ahora tendrás que esforzarte bastante. Yo veo aquí bastante movimiento, yo veo que vas a sacar ayudas, que hay gente que te va a ayudar, que hay personas que te van a ayudar a salir de este mal, que acabas en el 2024. Yo te veo aquí bastantes personas y yo te veo esforzándote muchísimo, ¿eh? Y esto es la tirada de la primera tirada de este interactivo. O sea que suerte que lo conseguirás, ¿eh? Segundo, aquí está el segundo. ¿Qué te depara este 2025? A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué deciros aquí de este? Yo veo que tienes bastantes turbulencias, ¿eh? Con asuntos materiales, pero esto que pone turbulencias, si ves, está el símbolo de Epsilon o el símbolo del infinito. Yo te veo haciendo aquí viajes, ¿eh? Y viendo que en este 2024 pues lo has pasado un poco chungo. Y en este 2025 yo veo que vas a mejorar porque me sale la carta de la abundancia y las copas que son receptivas y representan emociones. Es decir, vas a cambiar. En este caso, en este 2025, yo veo realmente aquí silla de emociones. Vas a coger, como pone aquí, la sota de espadas. Vas a coger la sartén por el mango. Y, aunque bueno, tendrás tus, en principio, algunos problemas por esta carta, que esta carta pues es de emociones, de tristeza, bueno, cosas que dejas, si te das cuenta que está con el 3 de bastos, cosas que dejas atrás, tristezas que dejas atrás. ¿Eh? Aquí una persona que es inteligente en oros, puede ser que te haya hecho alguna faena o algo, pero bueno, y me vuelve a salir otra de la fuerza con el infinito. O sea que tú tienes mucho coraje, mucha sabiduría y sabes levantarte. Aquí con la reina de bastos veo mucha protección, mucha sabiduría y vamos a ver, como una reina, porque si veis aquí tiene los símbolos del león, que se significa pues el número 1. Ve aquí que bueno, que vas por el buen camino, alguna cosa legal. Y además te ha salido la reina de bastos y el rey de bastos. Estos yo le llamo el rey y la reina honestos. O sea, que te vas a juntar con gente que te va a ayudar. Con nuevos crecimientos, como ves. Los bastos son los crecimientos. Que alguna vez tienes que, bueno, pues algún conflicto, algún papeleo. Yo veo esto más bien con los conflictos que puedes tener. Como un asunto de papeles o cosas legales.
Pero bueno. Aquí con la carta de los niños, la estrella, bueno, el sol, la estrella. Yo veo que vas a estar en algo que te va a gustar un montón. Mucho, mucho sobre niños. Salen los niños, alegrías, felicidad. La estrella son ayudas, es el reflejo de ti mismo, ¿no? Son las emociones también. Que brillas con tu esplendor. Y bueno, yo veo aquí que vas a triunfar. Aunque bueno, tendrás tus problemas y necesitarás descanso y todo eso, pero yo veo bastante triunfo aquí. O sea que el 2025, aunque también, como me salió en la primera, tendrás algún conflicto que otro, pero al final acabarás pues encontrando tu sitio. ¿Vale? Mucha suerte y vamos con el tercero. ¿Qué te depara en este 2025? En este 2025 yo veo que con mucho esfuerzo vas a ser emprendedor, un comienzo nuevo en tu vida, pero no solo para ti, sino para tu familia. Solo tienes que escuchar tu voz interior. Aquí me indica el esfuerzo, pero aquí también el carro, el trabajo duro. Aquí el mago, que es el transformador, el que ordena todas las cosas, con el símbolo del infinito. O sea que harás algo que buenísimo, veo yo, y que va a durar. Aquí tenemos el ermitaño, que es el viejo sabio, que indica que no cometas los errores que has tenido en este 2024. Tanto perder dinero como compartir el dinero o invertir en lo que no debes. Tendrás tus propias dudas, tendrás miedo, tanto misterio, a veces tendrás ganas de dejarlo todo por las emociones, porque realmente te vas a encontrar un poco estresado, porque este emprendimiento te va a estresar. Tienes que tomar varias decisiones y llega un momento en que dices, ¡uf! Esto tengo que invertir, ¡uf! Tengo que hacer esto y tal. Pero bueno, son momentos que yo veo aquí que te van a ir bien. Aquí yo veo mucho movimiento, ¿eh? Ten en cuenta con los engaños. Me está diciendo aquí la carta del 7 de copas, que es la carta de las ilusiones o engaños, es sueños ilusorios, es decir, sueños que tú piensas que vas a hacer y no vas a hacer nada. Realmente es un sueño que tienes ahí metido. Con la rueda de la fortuna. Esto es éxito, pero te avisa que tendrás éxito en lo que te propongas, pero ten cuidado con las ilusiones. Aquí yo veo que puedes encuentras a tu alma gemela también. Aquí me dice la carta del engaño con el colgado, que indica que se intensifica lo que es las ilusiones. Cuidado con los engaños, porque te pueden dejar así, colgada. O sea que ten cuidado. ¿Qué nos dice? Pues aquí con el paje de bastos te indica pues también nuevos mensajes que te llegarán, nuevas noticias. Aquí un rey de oros es una persona inteligente que te va a ayudar, porque estos son realmente honestos, son gente honesta y les gusta decir todo.
¿Qué puede ser? Pues puede ser tu mismo gestor o tus mismos socios o realmente en cosa de trabajo te va a ayudar en todo. ¿Qué nos hablo aquí más o menos? Un poco de todo. Te habla de ti, te habla de trabajo y te habla que encontrarás a tu alma gemela. ¿Vale? O sea que este 2025 veo que va a ser bastante maravilloso. Creo que este tercero ha sido el menos negativo de los tres. Y bueno, y hasta aquí. Hasta aquí el vídeo. Deciros que estos interactivos son una guía. Es una guía. Porque para que acierte yo en algo tuyo tengo que ser directamente con la persona. Es imposible. Pero me gusta hacerlos porque me resultan interesantes. Realmente. Vale, os mando muchos besos y nos vemos en la próxima.